Hola, bienvenido a mi tiempo, el tiempo conmigo. Aquí estamos ya a 7 de septiembre del 2025, el 13º domingo, en el que seguimos confirmando y afirmando el deber de seguir predicando el Evangelio hoy más que ayer, así como comenzó en Jerusalén con la promesa cumplida del bautismo del Espíritu Santo en los creyentes, de todos los del pueblo de Israel que llegaron a Jerusalén para la fiesta de las semanas, de los 50 días, el Pentecostés, de la cosecha, del Shavuot. Y el Señor se manifestó en ellos para que cuando ellos, al regresar a las ciudades, a los países donde vivían, ellos pudieran, en el idioma que hablaban, ellos pudieran seguir predicando el Evangelio, así como nosotros estamos llamados hoy a seguir haciendo. Las lecturas bíblicas son un reto. Y como una vez mencioné, cada domingo que se va terminando ese ciclo del calendario C, va siendo un reto para la iglesia, para los que son del Señor. Y estamos en un tiempo en el que tenemos que predicar, porque cada vez, de una manera muy sutil, aún muchos países, aún muchos no lo notan, cada vez la persecución en contra de la iglesia se va sofisticando mucho más, porque inmediatamente se levanta alguien en contra de la verdad bíblica, que es un fundamento para la vida personal de una persona, como Dios lo planeó y lo diseñó. Es una persecución. Pero hay gobiernos también que se oponen a todo lo que es bueno y que viene de parte de Dios, y que permite que uno como ser humano funcione en una sociedad de una manera correcta y honesta, y cumpliendo con los deberes que no solamente tenemos como hijos de Dios, sino también como ciudadanos de una nación, viviendo en una ciudad específica en la que tenemos que portarnos bien y obedecer leyes para que ese testimonio pueda tocar a otras personas. Porque el cristiano verdadero, el que viene por arrepentimiento, el que es lavado con la sangre de Cristo, sellado con el Espíritu de Dios, tiene la responsabilidad de vivir una vida santa, de ser hijos de luz, además de ser sal de la tierra, pero también dar el testimonio de que los cristianos, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero vivimos en una sociedad que se supone que es organizada, a pesar que los partidos políticos, cuando llegan al poder de la mano de inversionistas interesados por gastar el dinero del pueblo a través del gobierno, entonces se corrompen, y en lugar de trabajar para el pueblo, lo que hace es que presionan al pueblo, oprimen al pueblo, lo esclavizan de alguna manera por beneficios. Y nosotros estamos llamados a seguir predicando aún en medio de la situación que estamos viviendo. Las lecturas bíblicas comienzan en el Antiguo Testamento con el libro de Jeremías, que seguimos leyendo hoy en el capítulo 18, en los versos del 1 al 11, donde el Señor hace la comparación de quién es Él como dueño, creador, Señor y soberano de todo, ante el ser humano que Él creó a su imagen y semejanza, representándola en el barro que usa el alfarero para hacer una vasija. Pero esta vez para hablar sobre el castigo que Dios tiene preparado para los desobedientes. Aunque el mensaje es para el pueblo de Israel, usted no puede olvidar que desde que usted se convirtió en un hijo de Dios porque se arrepintió, el Señor lo perdonó, y el Señor está trabajando en su vida, que sigue trabajando, como dicen Filipenses, que no ha terminado. Y como invita a Pablo a decir que él mismo lo vivía, que él prosigue a la meta, ese supremo premio que es la vida eterna,
el hecho de que Dios se compare con el alfarero quiere decir que Él como creador puede hacer con el barro, que somos nosotros, lo que Él quiera. Pero fíjese que cuando usted lee el capítulo 18 del 1 al 11, y le invito a que lo lea completo hasta el verso 17, usted se va a dar cuenta que de la única manera que Dios cambia de opinión para el castigo es si hay un arrepentimiento. Porque a mucha gente le gusta andar como la escalera, ¿verdad? El corito que dice subiendo y bajando, nunca llegaremos. Entonces invita, subamos, subamos, mirando a Cristo, porque llegaremos al fin. Pero mira, hermano, no se puede estar pecando y pidiéndole perdón a Dios. No se puede estar subiendo y bajando. Es como a alguien yo le dije ayer, que Dios espera que nosotros, como le dijo a una de las iglesias de Apocalipsis, que Él espera que nosotros seamos fríos o calientes. Si usted es caliente, usted le va a pertenecer a Dios. Si usted es frío, usted está en el mundo. Pero Él rechaza al que es tibio, porque Dios no acepta un corazón dividido. De eso habla, que uno no puede tener a dos señores, ni a Dios ni a la riqueza, que uno no puede servir a dos amos, porque o despreciará a uno o amará al otro. O sea que nosotros no estamos en una disyuntiva en la que tenemos que preocuparnos porque usted o está con Dios o está contra Dios, que el mismo Jesús lo dice. Y cuando Él dice que Él es como el alfarero, cuando esa vasija está dando problemas para salir hermosa, coger la forma que el alfarero quiere, el alfarero la desbarata y vuelve otra vez a mezclar el barro con el agua, porque vuelve otra vez de la masa que se hace para darle la forma que quiere. Y así Dios es que trabaja con nosotros. La otra lectura que viene del Nuevo Testamento es la carta más corta que escribió el apóstol Pablo. Pero esta vez es la única carta que él escribió de una manera personal. Se la escribió a Filemón. Filemón era un creyente. Filemón, como todas las costumbres de esos tiempos y como todavía hasta el día de hoy existe en la parte este del planeta, sobre todo en esos países antiguos, todavía existe la práctica de comprar y tener y vender esclavos. Y Onésimo era esclavo de Filemón. Dice la carta que Filemón hizo una trastada en la casa, Onésimo. Y por temor a Filemón, su amo, él se fue huyendo. Y como él sabía que él era cristiano, él fue y se refugió a la sombra del apóstol Pablo, que estaba preso. Y en ese trato, en esa relación, Onésimo, el esclavo, vino a los pies de Cristo, vino al nuevo camino, se convirtió, se arrepintió y comenzó a ser, además de un esclavo, comenzó a ser un hermano. Entonces la carta de Pablo a Filemón es que ya la condición de Onésimo no es la misma de cuando él salió de su casa huyendo, sino que ya él está pidiendo que lo reciba, aún siguiendo siendo un esclavo, pero ya como un hermano en la fe en Cristo. Y el tema de esa carta, que me imagino que muchas iglesias, muchas denominaciones que usan el leccionario, a lo mejor la cambiaron por otra, o quizás la dejaron de lado, no la leyeron, no la incluyeron, como pasa, que a veces se prepara la adoración de acuerdo a cómo está el ánimo del pastor o del el equipo de adoración. Oh no, a esa no la vamos a poner, porque esa habla de esto y a nosotros nos conviene aquello. Mucha gente no va a leer la palabra a través de la carta del apóstol Pablo a Filemón, porque habla de la esclavitud. Porque muchos dirán, ¿y por qué Pablo no le dijo a Filemón que dejara libre a Onésimo, porque ya él se había convertido al cristianismo? No, hermano. Acuérdense que la condición humana no es la que determina la fe, sino lo que hay en el corazón de la persona. Porque eso es lo que Dios ve. Y Dios es el único que trabaja en el corazón de la persona.
Y a Dios no le interesa si usted tiene cadenas, si usted está en aire acondicionado, si usted está en la calle pidiendo, si usted está en el campo trabajando, si usted está en una oficina con una buena pantalla o una buena AI, una inteligencia artificial o el Grok o una de esas tantas que van a virar el mundo pata para arriba, que usted no va a saber quién es quién porque la computadora cada vez está tomando más terreno y más gente se va a quedar sin trabajo. A Dios no le interesa la condición. A Dios lo que le interesa es el corazón de la persona. Porque Dios se encarga de quitar lo que no es necesario, de moldear la vida, así como el alfarero le da vuelta y le da forma a la vasija. Y si va saliendo mal, o si le quedan pajitas, o si le queda una piedrecita, o si le queda un hoyito, vuelve y la desbarata y vuelve a hacerla. Porque el Señor es el que trabaja en la vida de la persona. No lo que se ve. No es la manera que tienen los seres humanos de medirlo todo por lo que ven y por lo que oyen y por lo que saben porque se enteraron. Entonces Pablo le apela a Filemón que reciba otra vez al esclavo, pero ya, aunque siga sirviéndolo, pero ya mirándolo como un hermano en la fe. Por eso es que el Evangelio le da una lección a mucha gente, como le reafirma la fe a uno para que uno no se desvíe, y es en lo que significa, lo que cuesta ser un seguidor del Señor. Porque mire, hermano, no es fácil seguir a Cristo. Decirlo es fácil porque la boca es grande. Ya Santiago dijo que la lengua no le pesa decir cualquier cosa. Por eso es que el mundo está tan desinformado, porque los políticos dicen y hacen una cosa diferente, pero la prensa le da la gana de poner lo que ellos le dicen para engañar a la mayoría de la gente. El problema es que gracias a Dios ellos no pueden ir en contra de todos los medios que dicen la verdad. Ellos no pueden controlar a la persona para descubrir cuál es la verdadera verdad. Además que el Señor dice que no hay nada escondido debajo del sol porque todo sale a la luz. El problema es, y es más serio, cuando las autoridades saben que deben corregir un problema y no lo corrigen. Cuando las autoridades tienen la ley en las manos y no la aplican. Cuando hay pastores que saben que deben predicar la palabra y predican la retórica del momento porque les da beneficio. Ese es el problema. Pero Dios es un Dios verdadero, es un Dios que no engaña, es un Dios que creó con amor y que cuida con amor y que si es necesario azotar con vara, Él lo hace, que es cuando aprieta a uno, pero como dice el dicho popular, pero no ahoga. Porque el Señor lo que quiere es que uno recapacite, que uno se detenga en la carrera loca en la que uno anda para volver a Él y no pecar más. Porque mire, hermano, una cosa es que usted haya vivido una vida de pecado y un día usted se arrepintió, pero desde el momento que usted se hizo propiedad de Dios, usted tiene que estar velando y orando para no caer en tentación. Y como la carne es débil, como nos enseña también Pablo en sus cartas, uno si cae, uno tiene que venir a los pies de Cristo para recibir ese lavamiento, esa limpieza. Porque dice Juan en sus cartas a las iglesias, en su primera carta, que el que está con Dios no es pecador. Y también Pablo lo reafirma cuando dice que los que están en Cristo ya no son condenados. O sea que son un montón de cosas que Dios dice, que yo les invito a que ustedes se detengan, dejen el celular a un lado, que ustedes se detengan de estar oyendo tanta bobería por ahí, hasta lo que yo digo si es posible, pero vaya a la Biblia, hermano, que Dios no le va a mentir aquí. Y abra su corazón para que el Señor se le revele, porque el Señor dice que Él se le revela a quien Él quiere. Pero eso es estarse llevando de que un pensamiento de uno que se hace llamar teólogo, usted es teólogo, ya yo se lo he dicho. Porque si usted tiene conocimiento de Dios, si usted puede hablar de Dios, usted es un teólogo, usted no tiene que ir a un seminario. Lo que usted tiene que es conocer a Dios y saber cuál es el propósito que Dios tiene en su vida, que Dios lo ha llamado, que Dios lo ha limpiado, que Dios lo ha sellado y que Dios lo envía y que en ese envío Él lo protege y le provee de todo lo que usted necesita. Y si usted se le olvida algo, el Señor tiene los medios para recordárselo. ¿Para qué? Para que usted se mantenga santo, porque Él es santo, porque dice Él
que uno debe ser santo, porque Él es santo, y lo reafirma Pedro en sus cartas. Así que cuesta mucho seguir a Jesús. Cuesta mucho ser un hijo de luz. Pero también está la advertencia, mira que no caiga. Mira que no caiga. Porque si Jesús, que fue tentado en el desierto, y fíjense, por el enemigo, por el que se había revelado, y citándole a Deuteronomio en 3 partes diferentes, la comida, no solo de pan vive el hombre, el tirarte, porque tus ángeles no tentarás a Dios, el te voy a entregar todos los tesoros. Solamente a Dios se le debe adorar. Y siguió molestándolo, pero Jesús nunca pecó. Y Jesús vivió como nosotros. Dios en su humanidad vino, nació como nosotros. Lo único que no hubo hombre que aportara el espermatozoide, pero Él nació de mujer, Él se crió, Él fue criado, Él aprendió el oficio de José, el papá, y también estudió la Torá, y fue a toda su fiesta cada año, hasta que a los 30 años ya Él comenzó a ministrar. Él estuvo en bodas, Él lloró, no por Lázaro, sino por la gente incrédula. Él se disfrutó banquete, Él se rió, Él enseñó, Él predicó, Él sacó demonios, pero también cogió su mal momento, porque hubo momentos en que fueron tan incómodos que Él dijo, esta perversa generación, ¿hasta cuándo la voy a soportar? Ay, cuántas veces uno ha tenido que tragar en seco, porque la gente es tan testaruda, que aún están dentro de la iglesia y no quieren conocer al Dios de la historia, que se revela en Jesús. Y cuesta seguir a Cristo, porque usted tiene que dejar el mundo, usted tiene que dejar todo, papá, mamá, casa, usted tiene que estar disponible cuando el Señor le ponga en su corazón ir a predicar a otro sitio, usted tiene que dejar de tener muchísima ropa guardada ahí, y si alguien la necesita, usted tiene que compartirla, no es que usted se va a quedar desnudo tampoco. Si alguien tiene hambre o le toca las ventanas de noche porque alguien le llegó de visita y le dice, mira, no tengo que brindarle, aunque le moleste, usted tiene que levantarse y dárselo, porque esos son los deberes que tenemos los cristianos. Porque los ricos, que creen que cuando se mueran se van a ir al cielo, ellos creen que llevando una canastilla a maternidad, a una parturienta, y tirándose fotos para que la publiquen en los periódicos, ¿ustedes creen que con eso ellos van al cielo? No. Ellas lo que están es alimentando su propio ego. Pero si se arrepintieran de pecado y lo hicieran por amor al prójimo, es porque ellos están dando testimonio de que aman a Dios. Dice así, lo que cuesta seguir a Cristo, no olvidando lo que dice el Salmo 139, que es el Salmo asignado para hoy, donde Dios todo lo sabe. Porque usted me puede engañar a mí, yo puedo decir algo que a usted a lo mejor le parezca una atrocidad, pero Dios no es burlado, Dios nadie lo puede engañar, a Dios nadie lo puede sobornar. No es como una gente, yo te regalo en tu cumpleaños para que tú me permitas la sinvergüenzura en la iglesia. No, una de las cosas que yo siempre le enseñé desde mi primer nombramiento en la Iglesia Metodista Unida de la calle de la avenida Knickerbocker en Brooklyn, Nueva York, fue que cuando hubo personas que comenzaron a hacerme regalitos, ay, para la pastora, ay, esto para la pastora, ay, vamos a invitar a la pastora, siempre la pastora. Y cuando yo me di cuenta que el objetivo no era porque ellos, como dice la palabra, debían respetar y amar a la persona que Dios había traído a la grey para que les enseñara, les protegiera, les predicara, los defendiera. Ellos debían amarme por eso, pero esas personas me estaban amando era porque estaban tejiendo una alfombra para que cuando pasara algo y otros se lo pusieran en contra, entonces tenerme a mí de su lado. Cuando yo descubrí que esa era la intención, porque ese fue mi primer nombramiento como pastor en una iglesia sola, porque los primeros 4 años yo estuve en Broadway Temple,
que ahora se llama Christ in the Heights. Yo tuve 4 años asistiendo al pastor asignado de la iglesia, el reverendo Héctor Navas. Era una experiencia muy diferente a yo estar al frente de la iglesia, responsable de la iglesia, ser la cabeza de la iglesia y ser el puente con la conferencia de Nueva York, y también responsabilidad ante de Dios. Cuando yo descubrí que esa era la intención de sobornar a la pastora, de comprar a la pastora con regalos, con invitaciones, para que cuando viniera el momento de tener el apoyo de la pastora, entonces había un compromiso moral. O sea, que la pastora, yo esperaban que la pastora, como me regalaba, como me invitaba, yo no puedo hablar en contra de esta persona. Pues ¿saben lo que el Señor me puso en mi corazón? Que el Señor preparó todo para que en un sermón yo le diera las gracias a toda la iglesia por todos los regalos que me daban, por todas las invitaciones que me hacían para disfrutar con sus familias, sus celebraciones, así como sus tristezas. Pero el hecho de que me regalaran, yo lo disfrutaba y yo le daba las gracias. Pero ese regalo que a mí me daban no me comprometía con nadie. O sea, que a mí nadie me sobornó en la iglesia. Imagínense Dios, si a mí no me lo hicieron, que soy una gusanita, como dice Pablo, que soy menos que todos los otros, que ya han caminado un gran trecho delante de mí, incluyendo a mi papá, mi tío, el reverendo Navas, la reverenda Dolores Henderson, mi obispo, el bishop Ernest Light, el de ahora, Bishop Bickerton. Imagínense yo que soy poco. Imagínense Dios que no se deja gobernar, ni comprar, ni por regalos, ni por nada. Porque Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios santo y se les olvida que Él es nuestro creador, que Él es soberano sobre todo. Por eso es que no es fácil seguir a Cristo, porque uno debe la lealtad a Dios. No dividirse entre dos bandos, porque entonces usted no le va a servir a nadie. Dice así el Evangelio de Lucas en el capítulo 14, en los versos del 25 al 33. Grandes multitudes iban con él, con Jesús. Y volviéndose, o sea, Jesús les decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Oh, ¿qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea que todo aquel que todavía tiene ataduras y que no le permite una entrega genuina y total al Señor, no es discípulo, no es hijo, no es hija. Porque una cosa es recibirlo y decir: yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, y no obedecerlo. Y cuando usted es discípulo, usted hace lo que dice y hace su maestro. Esa es la enseñanza de la palabra. Que si Jesús hizo y dijo, ¿qué nos toca a nosotros, que Él es nuestro modelo de una persona nueva? Hacer y decir
y estar donde Él estuvo, decir lo que Él dijo y hacer lo que Él hizo. Nuestros deberes como cristianos. O sea que si uno no se suelta de las ataduras que tiene, uno no puede servirle al Señor. Porque el Señor, como dice a la iglesia de Apocalipsis, ojalá fuera frío o caliente, porque tibio yo te vomito de mi presencia. Eso quiere decir que usted no puede estar ni con el Dios y con el diablo. No puede estar con un pie adentro del templo y el otro en el mundo. O usted es o no es. Y eso de que, ay, déjame enterrar a mi muerto y después yo te sigo. No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando usted todavía va al cementerio a llorarle a una tierra y a limpiar y a poner una florecita, mire, yo le respeto eso a usted, pero eso tiene que ver mucho con superstición, porque el que está muerto porque ya viene una nueva etapa. Recuerde lo que esa persona hizo, pero no te coge esa ñoñería porque usted todavía no ha soltado ese muerto, porque psicológicamente usted le tiene todavía algo que usted no le quedó concluido. Si usted todavía va a la tumba a llorar y a lamentarse porque usted no cerró ciclo con esa persona cuando tenía que hacerlo. ¿Cuántas oportunidades a lo mejor de aclarar una conversación? ¿Cuántas oportunidades Dios da para que usted pida perdón si tiene que pedirlo? Y aún usted sea el que diga, mira, si yo te ofendí, perdóname. Porque no siempre es el otro que tiene que venir a pedirle perdón a usted. ¿Cuántos se creen que si no van con la maleta llena de ropa, no pueden ir a donde el Señor lo manda? Y algunos que lo hacen más cómodo todavía, que dicen, oh, yo quiero ir, que el Señor me mande a África a predicar. Pero hermano, usted tiene el problema y la necesidad espiritual en su propia casa, predique en su casa. ¿A qué va usted para África? ¿A pasear? ¿A hacer safari? No, hermano. Si usted no lo deja todo, como dice, y si usted no se sienta primero a calcular lo que usted necesita y se mete primero a hacer sin tener lo que necesita, la gente se va a burlar de usted. Por eso es que mucha gente no quiere coger la iglesia en serio, ni quiere coger la palabra de Dios en serio, porque hay demasiada gente que no lee Biblia y anda hablando muchas cosas que son antibiblia, que son enseñanza de hombre, que son doctrina de hombre, de instituciones bíblicas, de instituciones de hombres llamadas iglesias, que viven armando un libro paralelo y hablan más del libro paralelo y gracias a Dios que la iglesia metodista no le hace caso a John Wesley, porque si usted se pusiera a leer todo lo que escribió John Wesley, la vida que vivió John Wesley, yo estoy segura que la iglesia metodista hoy unida no estuviera hoy en el fango que está, predicando una cosa y haciendo otra. Entonces, si usted no se despoja de todo lo que le asedia, el pecado que le asedia, porque eso no es nada más para pedirle perdón al Señor en medio del culto, cuando viene el momento de confesar, porque déjeme decir una cosa, mucha gente no ha pecado, pero uno si no ha pecado conscientemente, si uno no ha dicho algo malo en contra de una persona, si uno no le ha quitado algo a una persona, si uno no ha corrido un chisme sobre una persona, usted no tiene que pedirle perdón a Dios. Ahora, si usted sabe que usted lo hizo, mire, usted no tiene que esperar a llegar el domingo al templo a pedirle perdón a Dios porque el liturgista lo invita para venir a confesar. No, usted tiene que confesarle a Dios en el momento que usted lo hizo. Por eso es que el Señor invita a que uno entre al cuarto, cierre la puerta y hable con Dios en secreto para que la bendición que se recibe sea vista en público y sea compartida. Así que, hermanos, cuando usted diga que usted es cristiano, porque usted va al templo o va al auditorio o al cine convertido en santuario, piense muy bien lo que usted está diciendo, porque el Salmo 139, David, que lo escribió como parte de ese proceso por su pecado de adulterio y de asesinato, que él planificó y que después de un arrepentimiento fue que el Señor, al perdonarlo, llegó a decir que él tenía el corazón como el de él. Y nunca le quitó la bendición, sino que se la multiplicó. Mire, usted tiene que pensarlo muy bien, porque una cosa es decir y otra cosa es ser.
Y seguir a Cristo no es un chiste, no es un entretenimiento. El templo no es un entretenimiento. Cada vez que se pegan ahí con una alabanza que usted no le ve el final, eso no es un momento de alboroto, eso no es un momento de que yo me lleno la mente y me gozo y doy el bailadito que no hago en el club o en el restaurante o en la fiesta. No, usted puede danzar en su casa, en el medio de su cuarto, en la sala. Ahora, si el Espíritu de Dios le hace a usted danzar, dance, porque eso es parte de la adoración que el Señor recibe. Y el Señor es el que trabaja en la vida de uno. Porque nada se limita a un solo lugar, sí, porque Dios está presente en todo lugar, Él es omnipresente. Pero cuando usted vaya a decir que usted es cristiano, piense muy bien que lo que está usted diciendo, comparándolo con su manera de vivir. Porque hoy la iglesia le da más brega a predicar la palabra de Dios, precisamente porque la mayoría es enemiga de Dios. Aún dentro del templo, aún se suben un púlpito, aún entren con cara de darse golpe en el pecho. Esos son los que le dañan a la iglesia. Pero gracias a Dios que la iglesia no es el grupo que viene al templo a adorar, como Dios lo estableció desde el Sinaí, cuando le dijo a Moisés, llama al pueblo para recibir la palabra. Sino que donde usted esté, usted debe ser un verdadero adorador, no solamente por lo que usted dice que se aprendió de memoria de la Biblia, sino por lo que usted es, por lo que usted hace. Así que piénselo muy bien, nadie se puede esconder de Dios, porque aún suba más alto, el Señor está ahí, aún baje más profundo, el Señor está ahí. Y esa carta que le escribió Pablo, el apóstol, a Filemón, es para entender que la condición no determina la relación de fe con Dios. Al contrario, usted se imagina cuántos presos se han convertido al Señor, han venido a los pies de Cristo, encarcelados, y le predican a los otros presos y son libres del Espíritu. Siguen presos porque tienen que aceptar el resultado de sus malas decisiones, pero son libres en espíritu. Pues eso es un ejemplo. Por ejemplo, la esclavitud, que nunca se va a terminar. Usted sabe lo viejo que es la esclavitud, como yo escribí el viernes en la reflexión. La esclavitud es tan vieja como la prostitución. Y a pesar de que la prostitución lo que da es beneficio de placer, y ningún legislador, ni ningún presidente, ni ningún grupo aboga para que desaparezca, para que termine. Sin embargo, la esclavitud la utilizan porque hay dinero de por medio y porque hay 2 o 3 que no deciden que sus vidas pueden llegar a tener un valor, que son un tesoro y que tienen muchas habilidades, muchos dones que Dios puede poner en ellos, pero prefieren darse la posición y la autoconsideración de que autocompadecerse de que, ay, yo soy esclavo, ay, que yo por negro lo consigo. No, eso es usted que no lo consigue porque usted se ha quedado estacionado en el espacio. Pero Dios abre puertas, Dios transforma la vida, Dios provee lo que tú necesitas, Dios está contigo todo el tiempo, no importa el color de tu piel. Y nadie tiene que estar culpando a nadie, porque en cada país hay esclavitud todavía. No solamente son los pobrecitos negros africanos que se trajeron, porque si vamos a hablar en términos de los Estados Unidos de Norteamérica, que quieren hasta dinero de que para compensarlos, porque trajeron los colonos, trajeron a muchísimos africanos para traerlos esclavizados, y sobre todo en la parte sur, hasta que vino el presidente Abraham Lincoln y por decreto se abolió en todas las colonias, en toda la nación hasta el día de hoy. Aquí hay que ir hacia atrás. Hay que ir hacia atrás, porque cuando Cristóbal Colón cae en el 1492 por estos mundos que no conocía, perdido, porque él iba para la India, y por su afán de comprobar que la tierra no era cuadrada, sino redonda, ¿quién trae los esclavos al continente americano? ¿Es la Iglesia Católica? ¿Es la iglesia institucional? Dice que para ayudar a los pobrecitos nativos, a los indios,
porque eran tan grandes los peñones para construir lo que hoy paseamos y disfrutamos como turistas, pero trajeron con la iglesia, trajeron a los pobrecitos negros desde África. ¿Por qué? Porque eso es una práctica muy antigua. Hermano, la libertad viene del corazón, viene de la mente, viene del espíritu. La condición no determina la fe. Así que yo espero que con la enseñanza de hoy, primer domingo del mes de septiembre, hoy día 7 y 13º domingo, en ese compromiso de seguir predicando la palabra como es revelada, usted entienda que la condición del ser humano no mide la fe. Al contrario, la fe se mide ante la condición humana. Porque no importa cómo esté usted, porque Dios promete su presencia, Dios promete